Pino es un personaje de 31 minutos que me cae fantástico. Él en general opina de todo lo que le pregunten, hasta tiene su canción en la primera o segunda temporada, y no puedo evitar pensar que cada vez más todos somos un poco Joe Pino. Si nos ponen o nos ponemos solitos un micrófono enfrente, tenemos algo que decir. De ahí este podcast. Ahora bien, también pienso en Bertrand Russell, que era un filósofo, que además fue premio Nobel y que era activista y pacifista y muchas cosas maravillosas. Él decía, el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Y eso también me lleva a pensar en el efecto Dunning-Kruger, que se llama así por los psicólogos que ejecutaron el estudio original que nos lleva a saber por qué o por qué no nos cuesta trabajo darnos cuenta de que no nos damos cuenta. Bienvenidos al podcast. Si me causa curiosidad, lo investigo. Si lo investigo y me gusta, profundizo y lo conecto con otras cosas y platico acerca del tema hasta el cansancio. La curiosidad no mató al gato, le dio un podcast. Bienvenidos a Neurona Random. Ok, pues evidentemente el estudio Dunning-Kruger se llama así por los dos investigadores que lo hicieron, que son Justin Kruger y David Dunning, de la Universidad de Cornell. Y en realidad su experimento arranca con una anécdota bellísima. Bueno, no el experimento, el artículo en el que describen por qué lanzaron el experimento empieza con una anécdota preciosa. En 1995 en Pittsburgh, un ladrón llamado MacArthur Wheeler entra al banco a plena luz del día, no intenta ocultar su identidad, comete el robo, deme todo su dinero, y ese mismo día, al final del día, lo atrapan. Cuando eso pasa, el cuate está sorprendidísimo. ¿Pero cómo? ¿Por qué dieron con él que el jugo de limón no fue suficiente para que su cara se volviera invisible para las cámaras? Si alguna vez han utilizado el jugo de un limón para escribir sobre papel y luego lo han calentado, o sea, ya que se secó y eso que escribieron deja de ser visible, cuando lo calientas se vuelve visible de nuevo. Por alguna razón, a este sujeto lo convencieron de que si él se llenaba de jugo de limón la cara, su cara iba a ser invisible para las cámaras. Evidentemente la anécdota es muy divertida, pero eso que a nosotros puede darnos risa, a Dunning y a Kruger les dio para lanzar un estudio. La premisa inicial de ese estudio era: proponemos que cuando las personas son incompetentes al crear estrategias para alcanzar satisfacción y éxito, tienen una doble desventaja. No solamente llegan a conclusiones erróneas y toman decisiones desafortunadas, sino que su incompetencia les impide tener la habilidad de darse cuenta de ello. Eso que acaban de escuchar es una cita textual del estudio. Y esa es su hipótesis. Lo interesante es que ellos plantean que hay 4 habilidades básicas que nos permiten ser competentes en áreas específicas y que además son las que nos permiten saber qué tan competentes somos. O sea, para poder ser buenos en algo, nosotros además necesitamos habilidades que nos permiten darnos cuenta si somos competentes o no, o qué tan competente es alguien más en ese mismo espectro. Esas 4 habilidades tienen el bonito prefijo meta, que quiere decir como habilidades para ser hábil, ¿no? Así como hablamos de los metamemes, los memes sobre memes, o la metalingüística, el lenguaje que nos sirve para hablar del lenguaje, y así. Entonces, hablemos de esas 4 competencias. La primera, la metacognición, o sea, tener la capacidad de saber si sabemos o no sabemos algo. Luego está la metamemoria, la capacidad de acordarte si recuerdas o no algo. Este asunto de se me olvidó algo, no sé qué, pero se me olvidó algo, eso es metamemoria. La metacomprensión, que es la capacidad de comprender cuando no comprendes. O sea, hacerte consciente de tu propia incompetencia. Es esta capacidad de decir, ok, claro, no soy bueno para esto. Y el automonitoreo, que es la capacidad de darte cuenta de que no te estás dando cuenta. Entonces, con estas premisas básicas, esta hipótesis y estos 4 elementos de ser capaz de analizar tu propio conocimiento, tu propia conducta, tu propia memoria, tu propio desempeño,
Pues estos cuates hicieron 4 estudios diferentes en torno a 3 habilidades, que dijeron, estas 3 habilidades son cosas en las que todo mundo se siente relativamente competente, pero al mismo tiempo requieren dominio del tema, requieren conocimiento y requieren habilidad. Y escogieron el pensamiento lógico, la gramática y el humor. Evidentemente me emociona mucho que hayan hablado sobre humor. Eso va a ser tema de otro podcast, porque ya saben que se me da muy bien conectar una cosa con otra. Porque en realidad, gente querida, también hay reglas que definen si uno es chistoso o no es chistoso y para quiénes es chistoso. Y es mucho más complicado de lo que parece. Por eso no es fácil hacer una carrera en comedia. Y por eso a veces lo que es chistoso para unos no es chistoso para otros. Pero eso, les digo, da para otro podcast de 20 minutos o más. Bueno, una vez que dijeron, vamos a analizar habilidades en torno a pensamiento lógico, gramática o humor, hicieron predicciones o hipótesis al respecto de cuál iba a ser la relación entre la competencia de la gente, sus habilidades metacognitivas, o sea, esta capacidad de darse cuenta, y las autoevaluaciones infladas, que es la base del estudio. Estas hipótesis eran que los individuos que son poco competentes iban a sobreestimar su habilidad y desempeño en criterios objetivos a comparación de personas más competentes. O sea, iban a decir, yo lo hice tan bien como todos, yo estoy chido. Otra hipótesis, los individuos poco competentes van a fallar en estas habilidades que le permiten darse cuenta, las metacognitivas. Así que va a ser más difícil que se den cuenta de que alguien sí es competente, ya sea ellos u otra persona. La tercera hipótesis, también las personas menos competentes van a ser menos capaces de aprender de su nivel real de desempeño a través de la información que se obtiene por comparación social. Pensemos en este momento de salir del examen y preguntar cómo te sentiste y que sientan que sus respuestas son iguales a las de los demás. Aunque tengan información sobre las elecciones y el desempeño de otras personas, no van a poder utilizar esa información para tener una impresión más precisa de su propia habilidad. Si se acuerdan de ese momento del Chavo del Ocho en el que el chiste era justo que el Chavo del Ocho gritara ¡qué bruto! ¡Póngale 0! Cuando alguien había dicho algo que era evidentemente cierto, estaban jugando con esta hipótesis. Ahí estamos hablando otra vez del humor, que ya les dije, eso será tema de otra ocasión. Cuarta hipótesis, que estas personas podían obtener más insight, o sea, mejor comprensión y mayor visión de sus capacidades al respecto, o sea, iban a obtener más insight, pero eso requería que se volvieran más competentes. Y al volverse más competentes, eso iba a generarles más habilidades metacognitivas para darse cuenta. Paradojas. ¿Qué fue lo que descubrieron en su estudio? Ellos van y hacen estas pruebas en donde van a probar razonamiento lógico, van a probar habilidades gramáticas, van a probar humor. Resulta que su primer resultado tiene que ver con esta frase de Bertrand Russell. Claro, los estúpidos están seguros de todo. Si no tenemos el conocimiento para producir juicios correctos, pues lo más probable es que tampoco seamos capaces de darnos cuenta de los errores de juicio que tenemos. Plop. Lo interesante es que, justo como todos estamos programados para sentir que hicimos lo mejor que podíamos, si no tenemos la capacidad para saber qué tanto más podríamos haber hecho o lo mal que lo hicimos, pues entonces tendemos a creer que lo hicimos muy bien. Por eso es muy frecuente que evaluemos nuestro desempeño como mejor que el promedio, sobre todo en casos en los que somos súper promedio o estamos por debajo del promedio. De hecho, si estamos por debajo del promedio, lo más probable es que esta sobreestimación de nuestro desempeño sea muy, muy alta. Esa es la primera mitad de lo que se conoce como efecto Dunning-Kruger. Los que peor lo hacen, los que menos saben, tienden a subestimar lo mucho que les falta por mejorar o por aprender. El grado de error en esa percepción podía ser, en sus experimentos, hasta de 46 puntos porcentuales. Anda la osa. Está bien bonito. Quiere decir que podías haber sacado 2 de calificación y jurar que te daba para sacar 8
¿no? 6, bueno. O sea, sacaste 2 de calificación y dices, sí paso. Ese es el nivel de error. O puedes decir, no me fue tan mal. Seguro voy a sacar como 8 y sacar 4. Quienes son docentes, seguro lo han visto pasar. Porque me ha pasado. Pero no solo pasa en la escuela, pasa con muchas otras habilidades. Por ejemplo, esto nos explica muy claramente por qué hasta los que manejan horrible juran que ellos sí manejan bien. O al menos también como cualquiera. ¿Por qué en cosas que estamos intentando por primera vez es como, pues seguro no me fue tan mal, ¿no? Y otra cosa interesante, ¿por qué a veces es tan fácil creer que con conocimiento superficial de algo ya tenemos todo clarísimo? Nada que ver con este podcast, que conste. O tal vez sí, ¿no? Bueno, pero entonces, nuestro primer resultado es claro, por eso es tan fácil sentirnos seguros de la competencia que tenemos cuando estamos empezando. O cuando no tenemos dominio del tema. Pero hablemos del segundo resultado del experimento y que por eso se le llama efecto Dunning-Kruger y que por eso tiene que ver con la frase de Bertrand Russell que les mencioné al principio. El segundo resultado, esa frase de Bertrand Russell, que es previa a que Dunning y Kruger hicieran su estudio. Los inteligentes están llenos de dudas. Ok, ya sabemos que quienes no saben tienen certezas. Pero ¿y los que sí saben y los que son competentes? Pues bienvenidos al universo de los sesgos cognitivos. No vamos a hablar ahorita de sesgos cognitivos, probablemente en otro episodio nos dé para muchas más cosas. Pero bueno, un sesgo cognitivo es una desviación de la percepción de nuestra evaluación de cosas. Pues justo tienen el mismo sesgo de comprensión que los incompetentes, pero les funciona exactamente al revés. Achis. Copelia, ve más despacio. Resulta que así como la gente que no tiene suficiente competencia para darse cuenta de que lo hizo mal, supone que le fue mejor porque supone que todo mundo está más o menos en su nivel de desempeño, quienes son competentes son incapaces, o tienen muchas dificultades para darse cuenta de que ellos pueden estar por arriba de la media. Tienden a creer que son menos competentes de lo que son porque saben lo que les falta. Y entonces la metacognición les juega en contra. De hecho, en el estudio descubrieron que hasta quienes estaban en el 25% más alto tienden a creer que lo hicieron peor que eso. A este efecto se le llama efecto de falso consenso. Aunque no afecta su percepción de desempeño individual, o sea, pueden decir, sí, claro, o sea, tuvo sus partes difíciles, o creo que en general lo dominé, pero me faltaron algunos detalles, etc. Sí afecta su capacidad para compararse con otros. Entonces, aunque puedan ser capaces de darse cuenta que lo hicieron bien, van a tender a creer que los demás deben haber hecho lo mismo o lo deben de haber hecho mejor. Esto es bien interesante. ¿Han oído hablar del síndrome del impostor? Cuando hablamos de este efecto de falso consenso, estamos hablando de una de las cosas que arma el síndrome del impostor. Yo lo hago, pero estoy seguro de que los demás lo están haciendo igual o mejor que yo. Seguro hay un montón de gente que lo está haciendo así. Aunque estés en el 25% superior. Falso consenso. Todo mundo debe estarlo haciendo así. Esto es lo normal. Esto es lo habitual. Todo mundo puede ser igual de competente que yo. Entonces, esto es bien divertido. Lo interesante es que para esta gente, una vez que les muestran los errores que cometieron los otros y qué tan mal le fue a otros, entonces sí ya son capaces de ajustar su percepción comparativa. No es como si alguien dice, no, pues mira, supongo que la prueba a todo mundo le fue más o menos igual, probablemente yo estoy como en el, así, gente que está en el 25%, supongamos 100 reactivos y tuvieron 20 errores. Estás en el 25% superior. No, pues yo creo que debo de haber estado como en la mitad de los resultados. Seguramente casi todo mundo alcanzó todas, ¿no? Hubo mucha gente que lo alcanzó todo y pues seguro hubo gente que estuvo peor, pero en promedio todo el mundo debe haber alcanzado como los 80 aciertos. Tú les dices, no,
El promedio de aciertos fue de 50 aciertos. Ah, ok, entonces no me fue mal. ¿No? ¡Pum! Acomodan, ¿no? Entonces sí me fue mejor que al promedio. Eso es una diferencia interesante y es una herramienta también padre para trabajar con gente que tiene síndrome del impostor. Recordar que al comparar resultados, no todo el mundo está haciendo esos esfuerzos y no todo el mundo está alcanzando esos logros. Lo bonito también es que ya vimos que quienes están del otro lado, al entender lo que les falta, aprenden. Entonces quiere decir que sí tenemos la capacidad de cambiar. Terminemos de cerrar esto. ¿Por qué es interesante? O sea, ¿por qué les traje este tema hoy? Pues en primera, porque está bien padre saber cómo pensamos. Me encanta pensar en cómo pensamos, el metapensamiento. Segundo, porque tenemos herramientas para darnos cuenta de que nuestra habilidad para compararnos con los demás no es tan infalible. Y también nos da muchas pistas al respecto de por qué fuimos ñoñes con ansiedad o por qué a veces de verdad no podemos darnos cuenta. O por exceso de herramientas o por falta de herramientas. Pero, como ya les dije, lo interesante es que una cosa buenísima de este estudio es que justo conforme vamos preparándonos más en un campo y vamos aprendiendo las herramientas necesarias para compararnos adecuadamente, somos más capaces de detectar nuestros puntos ciegos y corregirlos y validar nuestros esfuerzos, que eso es otra cosa importante. Ahora, ¿por qué mencionaba Joe Pino al principio? Porque también nos permite imaginarnos el impacto que tiene esto en la selección de nuestras fuentes de información y en nuestra capacidad para opinar sobre temas. Porque es bien fácil escucharnos a todos opinar, y ahí me sumo al tema. Y decimos, claro, o sea, si tiene voz, tiene impacto. Si tiene un espacio para hablar, es perfectamente posible que lo escuche y crea que lo que está diciendo tiene algún tipo de sustento. En este caso, mi sustento es que leí el estudio directamente. Pero, ¿cómo podemos reconocer a un experto en un área en la que nosotros mismos no sabemos tanto? Por ejemplo, ¿yo a quién le voy a preguntar de física o de química o de matemáticas o de música? Cuando hablamos de música, teoría musical, historia de la música. Yo ya sé a quiénes les voy a preguntar. Ya verán, esos son sorpresas para más adelante, pero ya están ocurriendo cosas bien padres. No puedo creer que con un episodio ya estén ocurriendo cosas bien padres, pensando en clubes de ñoñes. Pero entonces, ¿en qué momento nos echamos porras? ¿Cómo nos damos cuenta de si nuestras opiniones son válidas o están bien cruzadas, etcétera? Pues bueno, para eso también hay algunas herramientas que nos sirven un montón. 3 básicas. 1. Análisis cruzado de referencias. ¿Quiénes más dicen esto? ¿Quiénes están en contra de esto? ¿Quiénes saben más sobre este tema? ¿Cómo se verificó? Otra herramienta súper útil, búsqueda de fuentes independientes. Ok, ya me enteré de esto por un lado. ¿Dónde más lo tratan? ¿Quién más lo menciona? ¿Están relacionados de alguna manera o vienen de rutas distintas? ¿No? Si, por ejemplo, las únicas personas que hablan del efecto Dunning-Kruger son Coppelia y sus 3 amigos, Dunning y Kruger y alguien más, tenemos un problema. ¿Qué tal que esto no es tan cierto? Esto porque tienden a armarse cámaras de eco. De eso seguramente platicaremos en otro podcast. Pero entonces, ¿cómo hablan otras fuentes de ello? Y finalmente, construir el conocimiento. Una vez que sabemos A, podemos construir B. Querer llegar a Z de un solo paso requiere maromas. Como la maroma que hizo el ladrón cuando pensó que el jugo de limón te vuelve invisible porque eso hace con el texto que escribiste sobre la hoja. ¿Realmente hay un proceso lógico en cómo llegaste a esa conclusión? Eso nos lleva a otro tema que seguramente será otro podcast llamado Taxonomía de Bloom. De eso seguramente vamos a hablar después. Me encanta ese tema. Pero entonces, análisis cruzado de referencias, búsqueda de fuentes independientes, construir el conocimiento, ver que nuestras conclusiones y las conclusiones de quien habla conecten de maneras lógicas. Pero por esta semana, por estos 15 días,
creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado, les haya resultado interesante. Ya saben, nos escuchamos en 15 días con otro tema random. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, información extra, búsquenos en Twitter. Ahí estamos como @neuronarandom. También en esa cuenta vamos a estar compartiendo en la semana que no hay episodio, referencias, artículos, fotos y etcétera, biografías. Casi todo vamos a tratar que sean como fuentes abiertas, fáciles de consultar en internet. Pero pues muchísimas gracias por estar ahí y sigamos haciéndolo random.